S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse el histórico lanzamiento del satélite ARSAT-1, que convierte a la Argentina en el primer país latinoamericano con capacidad de fabricar satélites y exportarlos. Hoy, 16 de octubre, fecha histórica para la ciencia y tecnología argentina, con el lanzamiento del primer satélite geoestacionario construido íntegramente en el país, ARSAT-1, que es justamente propiedad de todos los argentinos y argentinas. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Gitia. Ahí estábamos con el lanzamiento de un satélite. Empezó como un sueño, allá en el 2003. Pero como empezamos con el lanzamiento allá por fin del 2005, no sabíamos si lo teníamos que hacer con alguna potencia occidental o si podíamos utilizar los vectores de lanzamiento de la República Popular China, porque vos sabés, Gitia, que nos resultaba bastante más barato lanzarlo con los chinos que lanzarlos con los franceses o los norteamericanos, que son los que podían poner el satélite en órbita, porque el satélite hay que ponerlo a 36.000 kilómetros de altura. Hasta ahí llega solito. El problema es que no puede ir solo para vencer la fuerza gravitacional de la Tierra. Entonces hay que impulsarlo de una manera que venza esa fuerza gravitacional y después sí, con sus propios motores se va a la posición. Pero para eso necesitamos un vector de lanzamiento, el famoso cohete. Y era ciertamente más barato lanzarlo con los chinos, más fabricarlos con componentes chinos también nos hubiese resultado más barato. Pero resulta que cuando volví, después de esa negociación con los chinos, me pide una entrevista la embajada. Caramba. Y me dice, está todo bien, lo puede hacer Moreno con los chinos, pero ¿quién se lo va a asegurar? Porque no le tenemos mucha confianza. Y si no se asegura y después pasa algo y ustedes no tienen mucha experiencia en cómo esto se fabrica y si falla y si... Así que, bueno, la verdad que nos convencieron, lo hicimos con los franceses al final. Lanzaron los franceses. En la Guayana. En la Guayana. Claro, es ahí donde tienen sus vectores de lanzamiento. Porque, ¿sabes qué pasa? En el 2003 había una empresa que se llamaba Nahuelsat, cierto, que era que la del gobierno de los 90 le había concesionado las posiciones orbitales correspondientes a la Argentina, que ¿cuáles son? 72 oeste y 81 oeste. La 72 oeste está orientada para brindar servicios de comunicaciones a América del Sur, por lo tanto Argentina, y la 82 oeste la queríamos orientar para brindar servicios de comunicaciones a la costa este de Estados Unidos. Eso te ilumina con mucha potencia desde Nueva York, Boston, hasta Miami.
Y en ese momento había un defecto de oferta de comunicaciones satelitales para la costa este norteamericana. Y esa posición que tenía la Argentina tenía un gran plan de negocios para venderle a los norteamericanos comunicaciones satelitales. Estamos hablando 2003, 2004, hace muchos años. En los albores de nuestro gobierno. Muchos años, sí. Esas posiciones las había coordinado oportunamente la Argentina, se las habían entregado en custodia de alguna manera en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque esto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es una cosa muy interesante. En plena Guerra Fría, vos mandabas una carta desde Washington y llegaba a Moscú. De alguna manera los norteamericanos y los rusos se tienen que poner de acuerdo para que esa carta que sale de Nueva York llegue a Moscú. Después lo que lleva la carta es otra historia. Pero la carta tiene que llegar. Por lo tanto hay que hablar el mismo idioma para que la carta llegue. Y para que vos levantes el teléfono en Buenos Aires y hables con San Pablo, tiene que pasar lo mismo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Y lo mismo con Angola, y lo mismo con París. O sea que hay una agencia, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que al margen de la ideología que tenga cada gobierno, está obligado a ponerse de acuerdo. Porque si no, no hay posibilidad de comunicarse. Justamente. ¿Está bien? Los norteamericanos, para hablar con los soviéticos, o podían saber ruso o los rusos saber inglés, pero tenía que haber un idioma común para poder hablar, o que los dos supieran. Bueno, esto es lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Claro. Es una cosa interesante la civilización mundial también. Así como construimos guerras mundiales, también construimos códigos mundiales. Si no, no hay comunicaciones. No hay correo, no hay comunicación telefónica, no hay comunicación por internet, no hay comunicación satelital. Cierto. Estamos obligados a ponernos de acuerdo. Y eso es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y hay una serie de requisitos y de situaciones. En la Unión Internacional de Telecomunicaciones le habían dado las dos posiciones orbitales a la Argentina, y las tenés que ocupar, porque ¿qué sentido tiene que el mundo te las dé y vos no las ocupes? Las perdés. Exactamente. Y el mundo te las da por un tiempo. Si las ocupás, las usás. Y si no, el piste. Pensá que no sos propietario. No hay derecho de propiedad, porque no hay un registro de propiedad. Qué interesante esa construcción desde el derecho también. Es como la luna. Las posiciones orbitales, el mundo, cuando digo el mundo, obviamente que dentro del mundo hay algunos países que, como en todo, piensan un poco, bueno, pero el mundo se pone de acuerdo, asigna las posiciones orbitales en un espacio de coordinación y las tenés que ocupar. Si no, ya está determinado que si no la ocupás, ¿quién sigue? Si había un país interesado si había un país que le servía que la Argentina no ocupara las posiciones orbitales que le correspondía, sobre todo en la 81 oeste, es el país que sigue, porque se arma un trencito. Le toca a la Argentina, tiene tanto tiempo para ocupar la posición. Si no la ocupa, la pierde, va a la cola y pasa el que sigue para ocupar la posición. Si había un país que no tenía que ser el que siguiera a la Argentina para ocupar esa posición, mala suerte, tenía que ser Gran Bretaña. Y eran los ingleses, o el Reino Unido, Gran Bretaña, está bien que no es lo mismo, los ingleses son los ingleses más el resto de la Gran Bretaña, Escocia y Gales en la Gran Bretaña, no, con Irlanda son el Reino Unido. Entonces,
A nuestras espaldas teníamos la corona de su majestad, viendo si nosotros ocupábamos o no ocupábamos esa posición, porque si no la ocupábamos por derecho propio y algo que estaba firmado hacía 10 años, les correspondía a ellos. La posición que iluminaba América del Sur, esa la habíamos ocupado. O sea que habíamos ocupado una con un satélite que había construido esa empresa, que a través de un servicio de concesión le había entregado el gobierno de los 90 a la empresa Nahuelsat, cuyos accionistas eran europeos, habían construido el satélite en sus propios talleres y lo habían lanzado. Y nos vendían el servicio de comunicaciones satelitales, que no es más que un gran espejo, donde vos tenés una antena que está en tierra, que le manda la señal, llega al satélite, se repotencia la señal, o sea que es un espejo pero que repotencia, y la manda a otra plata terrestre en algún lugar. Entre otras cosas puede ser tu casa, si tenés una antenita, u otra gran antena, recibe la comunicación y a través de cable llega por forma un triángulo. Exactamente, a todos los lugares donde vos querés llegar. Y es para evitarte el cable, y es para evitarte la curvatura de la Tierra, porque no tendrías manera de mandar por aire de acá a Europa, porque la Tierra es redonda. Sabía que es redonda, ¿no? Vos sabés que lo escuché en algún lugar. Bueno, y entonces no llega. Entonces la mandás al Ecuador, la señal, a esa posición que está en el Ecuador a 36.000 kilómetros, y de ahí la rebota y va al lugar que vos tenés asignado que vaya. Y ese es el satélite. Si no la ocupábamos, estaba el Reino Unido, estaba su majestad esperando para ocupar, con una posibilidad de negocios extraordinaria, porque la costa este norteamericana necesitaba comunicaciones satelitales y todos los satélites que estaban ya estaban absolutamente ocupados. Había más demanda que oferta. Y nosotros, el satélite que teníamos orientado para América del Sur, que era el que utilizábamos, estaba suficientemente utilizado, pero había otros satélites que podían prestar el servicio. Y esto para nosotros era una oportunidad de negocio muy importante. Pero claro, Nahuelsat, con la crisis de los 2000, empieza a tener problemas, presenta convocatoria de acreedores, porque estaba endeudado en dólares, porque tenía que pagar el satélite que había comprado para mandar, y ese satélite estaba en dólares. La deuda estaba en dólares. Cuando devaluaste, tenía un problema de calce, cobraba el servicio que vendía en pesos y la deuda le había quedado en dólares, por el satélite que habían fabricado sus propios accionistas, pero eso es otra cuestión. Oportunamente se vencieron los plazos para ocupar la posición 81. Nahuelsat pidió una prórroga, la UIT se la concedió, sí. Se la concedió, y fue evolucionando la crisis. Nahuelsat le dijo: ya la voy a ocupar, mire, ahora no puedo, pero deme un waiver, deme un perdón, deme un plazo más, como el cheque o el pagaré que se te venció y te vienen a decir: dame 30 más, 60 más, 90 días más que te lo pago, deme un tiempo más. Le dieron unos años más. ¿Hasta el 2005? Le dieron unos años más para ocupar la oposición, pero el plazo se iba venciendo. Y ahí llegamos nosotros en el 2003 y teníamos la empresa que estaba en concurso de acreedores y que aparte te viene a informar oficialmente que no le interesa más el negocio, que el Estado haga lo que quiera, pero que la empresa de convocatoria va a pasar a quiebra, va a desaparecer. Y por lo tanto ya teníamos el segundo problema: ¿quién administraba el satélite que estaba en ejercicio, que estaba cumpliendo sus funciones? Y que decididamente no iba a ocupar la posición que correspondía al segundo satélite y que por lo tanto la íbamos a perder.
Y ahí teníamos que empezar a pensar un negocio. Estábamos en default. Nadie te prestaba una moneda. No es como en este gobierno que le pueden prestar porque tenemos una deuda muy baja. Y entonces sacan pecho y dice a la Argentina ahora le prestan porque no está endeudada. Pero nosotros estábamos en default año 2003. Y para hacer un satélite necesitas los billetes verdes porque nadie te vendía en pesos. Y empezamos a pensar un negocio. Y ahí se lo fui a explicar a Devido y le dije a Devido, mirá, Devido, estamos complicados. Casi que hacer reuniones con vos me resulta difícil, porque ir de comunicaciones al Ministerio de Planificación, que son 6 cuadras, 7 cuadras, teníamos que sortear miles de manifestantes que entraban, que salían de la Plaza de Mayo, que venían por Paseo Colón, que venían por la Diagonal, que venían... Se deben acordar que hasta habíamos hecho un cronograma de cómo entraban las movilizaciones a la plaza. Estamos complicados, Julio, le digo, pero tenemos que fabricar un satélite, porque si no fabricamos el satélite vamos a perder la posición. No tenemos plata para comprarlo, nos sale mucho más barato comprar los componentes y desarrollarlo, pero aparte está en la visión industrial que tenemos en este ministerio y que naturalmente tiene el presidente. Devido me miró y me dijo, Guille, tengo el lío de la energía, decís que tenemos que fabricar un satélite, tengo problemas con los barcos venezolanos, tengo esto que me están haciendo estas operaciones de prensa diciendo que el petróleo venezolano no sirve y el gasoil venezolano no sirve porque tiene mucho azufre. Y entonces, Guille, ¿de qué me decís del satélite? Y le digo, tenemos que hacer como Roosevelt. Tenemos que explicarle al pueblo argentino que somos capaces de hacer un satélite. Somos capaces de hacer un satélite, dijo Devido. Dale para adelante y ocupate. Y ahí empezó esta construcción, autorizado por el ministro Devido, de una idea, de simplemente un sueño, que era para motivar a nuestro pueblo de que estábamos muy mal, como decía Kirchner, estábamos en el infierno, pero que éramos capaces de, si todos los días subíamos un escalón, de ir saliendo del infierno. Primero íbamos a llegar al purgatorio y después íbamos a llegar al cielo. Y llegamos al cielo porque fuimos capaces de poner el satélite. Y no solo fuimos capaces de poner el satélite, sino que lo más divertido en términos personales fue mi mejor etapa en el gobierno nacional y popular. Fue una etapa de mucha inventiva, creación, un equipo pequeño pero impresionantemente motivado, tan motivado que le ganamos 2 votaciones al Reino Unido en Ginebra, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 12-0. 12-0 le ganó el gobierno nacional y popular a su majestad en 2 votaciones, para mí humildemente históricas, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se nos vencían los plazos de la primera extensión que le habían dado a Nahuel Sat, y se nos acercaba la votación en Ginebra y teníamos que conseguir que nos dieran
otra extensión de plazos. Prácticamente imposible, no había ningún país que había conseguido 2 extensiones de plazo. Pero bueno, le hicimos una carpeta explicándole a los integrantes de ese comité de la Unión Internacional de Comunicaciones, que son 2 representantes por continente y 2 que se eligen al azar entre todos los países, pero tienen que obligatoriamente haber 2 representantes de cada continente, el americano, etcétera, etcétera, y que son elegidos también por la entidad que coordina las comunicaciones en cada continente. Entonces me tocaba, por ejemplo, de América era un mexicano y un norteamericano, y así sucesivamente. De Europa era lo que después fuera la vieja Yugoslavia, que después fue Montenegro, y así sucesivamente. Había que explicarle a esos 12 que nos tenían que volver a dar un tiempo más. E hicimos una carpeta explicando la situación económica, la emergencia, lo que le había pasado a la Argentina, y que, bueno, dada una fuerza mayor, pero no podíamos trazarlo nosotros, obviamente, lo tenía que hacer nuestra Cancillería. Y nuestra Cancillería trabajó extraordinariamente bien. Estoy muy agradecido a todos esos embajadores, porque te tengo que decir algo, la mayoría de los embajadores son radicales y son difíciles de mover, pero cuando los mueves se mueven. Y todos esos radicales trabajaron, salvo uno que es peronista, y que trabajaron con pasión y patriotismo, todos. De hecho, cuando terminó el operativo le mandé una nota de agradecimiento al canciller, y el canciller la distribuyó en todas las embajadas. Después me enteré porque fue realmente sentida. Sin ellos no lo podíamos haber hecho. Pero imagínate que hablar con el embajador de la India son 10 horas de distancia, y con el de China son 12 horas, y lo tenés que encontrar a la hora que lo tenés que encontrar, porque el hombre también tiene su trabajo. O sea que cuando te digo un equipo motivado, a veces se hablaba a las 2, 3 de la mañana, hora local, con los embajadores, porque no era solo la carpeta. Después había que explicarle, tenías que vos de alguna manera decirle cuál era el discurso que tenían que hacer con el hombre una vez que lo encontraban, porque era un trabajo de puntero. Tenían que ir a ver al representante del país, localizarlo, encontrarlo, ir a la casa y explicarle por qué tenía que votar a favor de la Argentina. Los norteamericanos le dicen lobby, nosotros le decimos acá humildemente un trabajo de puntero. Hicieron ese trabajo. A veces los embajadores tenían que viajar un día entero, porque no tenemos embajador en todos los países. Entonces me acuerdo el de la India, hincha de los Andes, un gordito radical muy simpático, que me dice, mire, lo voy a hacer, tengo que viajar casi 24 horas en tren, a donde tengo, que lo localicé donde vivo. Le digo, y va a tener que y viajó 24 horas en tren para ir a ver al hombre, darle la carpeta y explicarle que tenía que votar a favor de la Argentina. Hicimos 12 de esos trabajos, pero trabajaron también que me los convencieron a los 12. Y entonces fue la reunión en Ginebra. Ahí estaban los británicos operando para que... Lobby, ellos hicieron lobby, nosotros trabajo de puntero. Para que no nos votaran, y nos votaron 12-0. Pero nos dieron un año. En un año nosotros teníamos que ocupar la posición. Ocupar la posición no significa ocuparla definitivamente. Es otra de las magias de las comunicaciones. Si vos conseguís un satélite por ahí y lográs que el satélite que pones en tu posición haga una comunicación satelital, ya está ocupada, porque no te piden más que una. Y hacer la comunicación significa que te la registren 3 antenas, por esa historia en el mundo de que con 3 señales das la ubicación en el espacio, con 2 la ubicación en la superficie, en el plano, con 2. ¿Te acordás las ordenadas? Eje Z,
XY, XY para el plano. Y el Z XY, Z para el espacio. Sí, por lo señor. tanto, precisás 3. Como el GPS y demás, precisás 3. Y había 3 antenas que tenían que registrar la comunicación que se realizaba el 81 para clavar la bandera en esa posición. Obviamente que no llegábamos con nuestro satélite en un año, teníamos que alquilar uno. Y no había, porque esto no es un supermercado que vas y lo bajás de la estantería. Al final encontramos uno de una empresa canadiense, pero resulta que el comandante Chávez tenía el mismo problema. Pero el comandante Chávez tenía algunas monedas más que Kirchner. Entonces fue y lo pagó contado. Mientras nosotros estábamos viendo qué plan de pago nos daba la empresa canadiense, el comandante secó la chequera, lo pagó contado, y cuando nos quisimos dar cuenta no teníamos más satélite. Y era la última posibilidad que teníamos. El satélite, el comandante hizo con su posición lo que tenía que hacer. El comandante después lo hizo con los chinos, cuando ocupó definitivamente la posición. Pero no lo hizo él, se lo hicieron los chinos, lo lanzaron los chinos y se lo pusieron los chinos a la posición. Acá lo hicimos en casa. Una diferencia muy grande. Compramos componentes, pero lo hicimos en casa. Los venezolanos no estaban en condiciones tecnológicas de desarrollar un satélite. Acá lo desarrollamos y lo construimos, con muchos componentes importados, obviamente, pero lo desarrollamos y lo hicimos. Fue el INVAP el que... Entonces, fue el comandante, ocupó la posición, y entonces ahora no había más que negociar con la empresa canadiense, que seguía siendo la dueña del satélite, pero que se lo había alquilado el comandante. Había que negociar con el comandante. Y con un detalle muy interesante. Cuando algo en el espacio no sirve más porque no cumple el rol, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nadie va a pensar que mandás un satélite con un explosivo y lo haces desaparecer como el cassette se autodestruye. De Misión Imposible. Ni nadie va a pensar, como me están haciendo gestos acá, que le vas a mandar un misil a 36.000 kilómetros de altura y lo vas a hacer. Ahora, duran 15 años más o menos, claro, estos satélites. ¿y después qué haces? ¿Y después? Los dejo morir y después los saludo cuando pasan. ¿Cómo cuando pasa? Está ahí, si está estático en una posición. Cuando paso es cuando... Eso significa que hace rato que no vas al cine, porque hace poquito pasaron una película que creo que se llamaba Gravedad. Sí, era exactamente lo que pasa en esa órbita que se llama la órbita basura, que es donde va a parar todo lo que ya no sirve. El mundo también se puso de acuerdo que hay un lugar que la chatarra se guarda en el espacio, en un lugar cerquita de la Tierra, ni tan cerca para que caiga a la Tierra, ni tan lejos para que se vaya al espacio y se enojen otros, capaz que tenemos vecinos, y queda ahí dando vuelta alrededor de la Tierra, pero sin molestar. Ahora, ¿cómo lo mandás? Vos tenés una posición útil, que es la 81. Ese satélite se terminó. Lo tenés que mandar a la posición basura. ¿Y cómo lo mandás? Y con la última pizca de combustible que te queda, y un señor en tierra con un joystick lo maneja, prende la última vez que prende los motores y ese satélite va a la órbita basura. Pero si calculaste mal el combustible, que alguna vez te pasó en el auto, y el marcador te marca mal, y vos pensás que tenés combustible y no tenés, ¿alguna vez no se te trabó el marcador de combustible? Pensabas que tenías y se te quedó hasta el auto. Imagínate a 36.000 kilómetros de altura. Calculaste mal el combustible, pensás que tenés y no tenés, y no podés mandar el satélite a la órbita basura, el mundo te castiga y no te da más ninguna posición, porque esa es la sanción por haber ocupado una posición con un satélite que no funciona más. Inutilizado, ¿quién lo va a sacar de ahí? ¿Está bien? Salvo cuando la tecnología avance y llegue un muchacho y saque la mano por la ventanilla y se lo lleve. Es difícil. O sea que vos tenés que prever un resto de combustible. Vos prevés el resto final de combustible para que cuando el satélite no tiene más vida útil, con lo último se vaya
a la chatarra. Al cementerio. Y si no, el responsable es el país, pero también la empresa que te lo alquiló. O sea que en este caso el castigo iba para los venezolanos y para la empresa. Los canadienses hicieron la cuenta del combustible que le quedaron y me llaman un día y me dicen, mire Moreno, es su día de suerte, nos queda combustible para mandarlo de la posición venezolana 67 era la exacto, a su posición. Le vamos a cobrar tanto, pero la autorización la tiene que dar el comandante Chávez. Espectacular. O sea que ahí fuimos a empezar a llamar a Chávez, primero al secretario de Comunicaciones, a su ministro, que entendieran lo que estábamos pidiendo. Entendieron, pero entendieron en el límite, ¿eh? Entendieron en el límite, sí, cuando ya no nos quedaba. Y cuando ya no nos quedaba, el comandante dijo sí, al cual ya conocía porque algún día voy a contar cómo creamos en Arsa y cómo le llevé las obras completas de Vita y cómo el comandante se hizo la señal de la cruz y le pidió a Santa Evita que cuidara al pueblo venezolano y al pueblo argentino, cosa que Evita hace. A veces nos pone algunas cosas porque los santos también son así, te ponen algunos obstáculos y bueno, pruebas, ahora por qué pruebas. estamos atravesando una prueba, pero bueno, también de esta manera lavamos los pecados como pueblo. De alguna manera el comandante llamó, dijo, bueno, si lo pide, désenlo, y nos los dio. Y los canadienses movieron el satélite y llegó. E hizo la transmisión, el satélite, el día antes, pero no le estoy exagerando, es el día antes que vencía el plazo que nos había dado la UIT para perder la posición. Al límite. Llegó el satélite, tenía que activarse, eso ya lo activaban obviamente los canadienses, y tenía que llegar a Buenos Aires, a Córdoba, perdón, a la Argentina, a Córdoba, donde tenemos nuestra agencia de actividades espaciales, la confirmación de las tres antenas terrestres, la última en Hawái, de que el satélite había emitido comunicaciones y que ya la posición correspondía al Estado argentino. Fue la marcha, ¿no? Y ahí lo hicimos. Ahí es donde a ese satélite famoso le ponemos PP, porque tiene que tener un nombre. Tenía que tener un nombre. Ese satélite canadiense, para ser identificado en el espacio y que perteneciera al Estado argentino, en términos de soberanía, le teníamos que dar un nombre, le teníamos que cambiar el nombre. Y saqué una resolución, y claro, todos los satélites se llaman P, Q, T, R, 1, K, PLI, PLU, y yo le puse PP01. ¿Por qué será? Y PP le puse, pero está permitido, Clarín un día lo descubrió. Y claro, ¿cómo no le iba a poner pueblo peronista al primer satélite que nosotros podíamos poner, transpirando como transpiramos? Y le puse PP. En la resolución, obviamente le puse PP, no le voy a poner. Le puse PP, le puse SAT PP 01, y ahí fue el SAT PP 01, y llegaron dos comunicaciones y faltaba la tercera. Y solo se valida cuando está la tercera. Y era la marcha y nunca me voy a olvidar la alegría del director de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que había trabajado a la par conmigo y que es un patriota y que ahora está trabajando en Chile, se consiguió un conchavo por ahí, gran persona, militante de la UCD. Pero vos has visto. Militante de la UCD, pero gran patriota. Y un día me dijo, mire, secretario, no me gustan nada los peronistas, pero usted es un patriota y yo también. Y primero la patria, aunque lo hayan dicho ustedes. Así que cuenta. Y contó, y llorando, me trajo las comunicaciones diciendo el satélite es nuestro. Porque tenía que llegar a Córdoba la señal, y de Córdoba llegaba acá, a Florida Irigoyen,
donde está el Consejo Deliberante, pero aparte del Consejo Deliberante está la Comisión Nacional de Comunicaciones, y ahí estaba la recepción de Córdoba a la gerencia de internacionales, que es de este gerente del que te estoy hablando, y que me lo trajo y me abrazó y me dijo: cumplimos. A partir de ese momento teníamos la posición satelital. Cumplió el comandante en darnos el satélite, cumplieron los canadienses, cumplimos nosotros con un trabajo extraordinario, y después el satélite partió. Al otro día le prendieron los motores y el satélite se fue, pero ya la posición era nuestra. Y ahí arrancó el desafío que le habíamos dicho a la Unión Internacional de Comunicaciones que íbamos a cumplir, porque teníamos que presentar el plan de negocios para ocupar definitivamente la posición. Teníamos que crear el instrumento, y por eso creamos ARSAT. Y la UIT nos tenía que creer que ese plan de negocios de ARSAT iba a ser posible, porque también hacen un control de calidad en términos empresariales sobre la empresa que va a ocupar esa posición satelital. Ya tenés la posición, pero ahora te tienen que aprobar el plan de negocios de la empresa. Porque además es una empresa nueva. Lógico. Entonces, digo... Pero sobre una vieja también. El plan de negocios sobre esa. Pero sobre una vieja hay antecedentes. Sobre una nueva, a crear. Por eso. Con un plan de negocios, cómo iba a ser. La posición ya la tenías. Pero ellos tienen la capacidad de validar que la empresa que va a ocupar esa posición con un satélite tiene el plan de negocios adecuado para hacerlo. Que garantiza, digamos, que esto... Y nosotros teníamos la empresa en convocatoria y iba a presentar quiebra, que era Nahuelsat, con los accionistas europeos, y ahora presentamos un plan de negocios con accionistas argentinos, que eran estatales, era el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Economía, mayoritariamente el Ministerio de Planificación, con una empresa que no tenía antecedentes, pero que heredaba Nahuelsat. Heredábamos sus instalaciones, la planta terrestre de Benavides, y sus hombres, sus recursos. Y le teníamos que hacer un plan de negocios en donde nosotros íbamos a lanzar en tiempo y forma un satélite para ocupar esa posición, y encima le decíamos que íbamos a fabricar un satélite en casa. Hicimos todo eso. Impresionante. Hicimos todo eso y fuimos otra vez a la UIT, a los mismos, a intentar ganarle 12-0 de vuelta. Y volvió a trabajar la Cancillería. Y volvió a trabajar extraordinariamente bien. Le mandamos una carpeta con el plan de negocios de ARSAT. Volvieron a ir por tren 24 horas para ver a los representantes, porque eran los mismos. Y le volvieron a explicar que íbamos a poner un satélite en órbita. Y esa vez viajé a Ginebra, porque había algunos delegados de continentes que no los habíamos podido encontrar porque estaban de viaje, son científicos, son gente, y no lo habíamos podido encontrar. En meses que trabajamos no lo habíamos podido encontrar, pero sí lo vamos a encontrar para la reunión. Entonces fuimos y me senté, no me dejaban participar, porque ¿quién es el secretario de Comunicaciones? Ginebra, nada. Sí. Me senté en la antesala de la oficina donde iba a ser la reunión y le pedí al embajador en Ginebra que tratara de averiguar cuando llegaban y si podía tener una reunión con ellos antes de que entrara la reunión. Previa. Claro, una famosa previa. Y a los 2 o 3 que no habíamos podido encontrar, los tuvimos que charlar ahí, antes de entrar a la reunión. ¿Y qué nacionalidad tenían? Y había un coreano, por ejemplo, que me acuerdo. Había uno de Montenegro, que me acuerdo. Para hablar, además... y había un norteamericano que no habíamos podido encontrar. Y tuvimos las reuniones, pero no sabíamos qué iban a votar.
cuando nos dan el resultado de que volvimos a ganar 12-0, sabíamos que íbamos a poder ocupar esa posición con un satélite argentino. ¿Qué habrá y pensado? Mientras tanto, teníamos que detectar la empresa en Argentina que fabricara el satélite. La detectamos, obviamente la única que lo podíamos hacer era con INVAP. Y teníamos que explicarle también al director de la agencia espacial que nos acompañara en esta osada aventura. Y era un eximio científico argentino que creo que todavía está al frente de la agencia espacial, que es el doctor Baroto. Creo que está, lo vi ahora en algún acto, me pareció verlo. 12, 13 años mayores los dos, pero... Y nos acompañó la agencia espacial y nos acompañó INVAP. Para INVAP también era un desafío, porque una cosa es hacer satélites de observación y otra cosa es hacer un satélite de comunicaciones. Y nos acompañaron. Y fuimos quemando las etapas. La ley casi pierde el estado parlamentario porque Alberto Fernández, viste cómo es Alberto Fernández, otra vez operó para que no aprobara la ley porque él quería ganar la interna con la externa. Entonces casi la ley pierde el estado parlamentario. Lo resolvimos con Rossi, a la sazón el presidente del bloque, presidente de la Cámara, perdón, no del bloque, de la Cámara de Diputados. Y bueno, dijo, bueno, Guillermo, lo vamos a hacer, pero el jefe de gabinete, bueno, fue aprobada la ley. Con la ley se aprobaron los estatutos de ARSAT, se aprobó la asignación presupuestaria. INVAP empezó a fabricar el satélite. Hicimos ese viaje a China que contamos al principio. Había que negociar con los chinos y con los norteamericanos y con los franceses la provisión de las partes, la provisión del lanzamiento. Eran 400 millones de dólares, no que era era 400 millones el lanzamiento o el total, a 200 y 200. Sí, no vas a pensar que estamos hablando de es una cifra. No son bagatelas. Finalmente, cómo terminó no lo sé. Yo te digo lo presupuestado en aquel momento, que tampoco era necesario que estuviera la plata. Si era necesario que en el plan de negocio estuviera el presupuesto, y eso está. Después el secretario de Comunicaciones que me siguió fue el que se ocupó de hacer todo esto, de ponerlo en valor. Nosotros hasta ahí lo pusimos en potencia. Ahí es donde te cuento la negociación con los chinos y la posterior visita de los funcionarios de Occidente diciendo, no, pero ¿para qué lo va a hacer ahí? No tienen experiencia, no tienen... Y no tenían, en esa época no tenían. Después empezaron a tener más experiencia, y ya los chinos fabrican satélites, se los venden a todos, se los vendieron a Evo Morales también. Pero estoy hablando 2003, 2004, o en este caso ya es 2005. No tenían la experiencia que ahora tienen, el tiempo fue pasando. Y cierto que los chinos no los querían vender y bueno, hicieron todo el esfuerzo, pero después tomamos la decisión que tomamos. Y ahí está el satélite. Ahí empezó. Así fue. Como el sueño de unos funcionarios donde De Vido dijo, dale para adelante. Mi agradecimiento al ministro De Vido. Me acuerdo como si fuera hoy la reunión. Los líos que tenía De Vido, y le íbamos a decir que íbamos a fabricar un satélite y ponerlo en órbita. Y lo hicimos. La cara de De Vido, sacándose los anteojos, reflejándose los ojos y volviéndose a poner los anteojos como diciendo, ¿qué estamos hablando, loco? ¿Qué estamos hablando? Pero dijo, dale para adelante. Le dijo, después se lo comentó a Kirchner y Kirchner obviamente dijo, dale para adelante. El único que puso, como siempre, piedras en el camino fue Alberto. Pero bueno, esto es simplemente una anécdota más de que a veces es
es para todos. Que cuando empecé a escuchar la cuenta regresiva, yo estaba en Roma. Y vos me vas a contar ahora, Pitia, dónde estaba y qué pasó cuando escuchamos esta cuenta regresiva. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Fue muy impresionante, muy emocionante. Estaba con mi esposa, ya estábamos solos y bueno, por la diferencia horaria. Y Marta trabajó mucho porque fue la que hizo el estatuto de esa sociedad. Y trabajamos construyendo toda la documentación. Eran centenares de páginas y juntamos todas las carpetas cuando trabajamos para esta ilusión. ¿Y vos dónde estabas? Yo estaba ese 16 de octubre de 2014, casi 9 años después de que se lanzó Pueblo Peronista y que recuperamos... No, que había ocupado... Había ocupado, digo, que se lanzó, sí. Digo, se pasó de órbita, ¿cierto? Eso. Fue un pasaje de órbita. Sí. Bueno, que Pueblo Peronista estaba en el aire... Estábamos viendo por televisión, estaba Cristina en el Salón de los Científicos asistiendo al lanzamiento y la verdad que fue muy emocionante. Incluso, bueno, hay una amiga que es Mariana Moyano que escribió algo al respecto, escribió una nota en donde a vos te recuerda especialmente como el fundante y el iniciador de toda esta gesta patriótica que nos permitió tener el satélite en el aire en 2014. Y la verdad que fue muy emotivo, por una cuestión de soberanía, por una cuestión de esfuerzo y por una cuestión de visión estratégica. Sí, también tenemos que reconocer que se nos fueron un poco los plazos. Se estiró un poco la construcción del satélite y eso generó algún retraso tecnológico entre el desarrollo y lo que hoy estamos en condiciones de ofrecer, pero así son los desarrollos tecnológicos de los países, con su ensayo y sus errores. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hizo el INVAP. Hizo todo el desarrollo y después, comprando los componentes, fabricó el satélite. Ahí estábamos en la competencia con los brasileros y estábamos a la cabeza de ellos. No sé cómo estará hoy la cosa, perdí un poco la temperatura, pero hasta algunos años atrás, muy poquitos, nosotros le llevábamos la delantera en términos de fabricación de satélites, porque lógicamente los componentes son los componentes que se compran, pero hay que enlazar esos componentes de una manera determinada en función del diseño que le diste al satélite, hacer las pruebas. Se hacen las pruebas en tierra. Piensen que al satélite le da el sol directo, no hay atmósfera, por lo tanto le da el sol directo y las temperaturas son muy altas donde da el sol, que es la mitad del satélite. La otra mitad le da la sombra, la cara oscura de la luz. Por lo tanto el frío es un frío de verdad, es un artefacto que donde le da el sol está muy caliente y donde le da la sombra está muy frío, y eso hay que probarlo. Para eso se lo mete en un horno. Imagínate cómo se mueve ese satélite cuando es lanzado, la vibración que tiene, por lo tanto se lo hace vibrar en una situación similar a la que va a sufrir cuando el vector lo empuja. Y el ruido que tiene que soportar. Por lo tanto hay una cámara de ruido que lo meten y hacen un ruido extraordinario,
y después se lo vuelve a probar, porque a ver si alguna soldadura te falló, no podés mandar un mecánico allá. Todo eso se hizo, se fabricó y se probó. Y lo último que se hace en el momento del lanzamiento es ponerle el combustible al satélite, el que conté que vos tenés que ir... El restito que hay y que claro, tener en cuenta. Y la pregunta lógica es ¿cómo se mueve un satélite? Y por eso hablamos de los ejes X y Z, con un motor que acciona y un motor que reacciona. Si vos lo querés mover en el eje de las X, prendés el motor que avanza en el eje de las X. ¿Y cómo frenás? Porque no tenés la posibilidad de accionar un freno, porque no hay fuerza de rozamiento. Prendés el motor contrario. En la dirección contraria. Muy bien, por eso estudiaste ingeniería. Sobre el mismo eje, en acción y reacción, y el muñeco que lo maneja acá abajo es un artista, porque tiene que ir prendiendo milésimas de segundo para ir desplazando el satélite. Y así lo movimos, y así llegamos, y así construimos un sueño que empezó, porque dijimos, tenemos la plaza llena, la Plaza de Mayo llena de manifestantes, pero el pueblo argentino de hoy para adelante va a ser capaz de poner un satélite en órbita. Pero además somos uno de los 10 países en el mundo que diseña, fabrica sus satélites. Y claro, si tenemos un Papa, tenemos a Maradona, por y favor, ahora tenemos a Messi. Por favor. ¿Cómo no vamos a ser capaces de fabricar el satélite que era... Y bueno, porque ese satélite fue el barrilete cósmico de Víctor Hugo, como le dijo a Maradona cuando se los pasaba a los ingleses. Y parece increíble, porque le volvimos a ganar a los ingleses. Claro, por ahí la de verdad todavía no se ganó, pero son pequeñas satisfacciones que fuimos teniendo, porque del otro lado estaba el Servicio Exterior de Su Majestad, operando desde sus intereses nacionales, y es correcto que así lo hagan, para que a nosotros nos vaya mal. Pero imagínense cuando llamábamos a los embajadores y le decíamos que si trabajaban mal, se lo quedaban los ingleses. Por eso mi reconocimiento al servicio exterior, nos hemos enojado, nos hemos peleado, pero cuando se los ponen a trabajar a nuestros embajadores, trabajan muy bien. Esta es la historia sucinta de ARSAT. El plan de negocio de ARSAT, las resoluciones, el armado, todo eso muchachos, lo van a tener en el libro. No da para un programa de radio. Hoy contamos las apostillas, algunas anécdotas. Esa conversación que tuvimos con el agregado económico de la embajada norteamericana, un poco más contada, cómo llegó, y mi secretaria dice, porque yo había tenido una reunión secreta en China, para que siguiera siendo secreta, ni siquiera hablé con Debido ni con nadie, tomé el avión, tardás 36 horas en volver, porque volví por Frankfurt, no hablé con nadie, llegué acá, y a las 10 de la mañana del lunes sabían todo. Pero estos chinos, qué manera de contar las cosas, ¿eh? Qué manera de contar las cosas los chinos. Impresionante. Y mi secretaria Ana es testigo de esto. Pero así funciona el mundo. Y si no, y uno cuenta esto porque ahora le toca a la otra generación. Y el hecho de la investigación es simplemente para que no pierdas tiempo investigando lo que otro ya investigó. Por eso hay que leer antes de una investigación. Hay que leer para no investigar lo que otro ya investigó. Y es el estado del arte. Y entonces cuento esto, y con lujo de detalles en el libro, para los que me sigan y alguna vez con la celeste y blanca dibujada en la piel tengan que tomar decisiones como tomamos nosotros, que ya sepan. Porque la verdad que cuando Debido me da el decreto donde Kirchner me designa secretario de Comunicaciones, le digo a Debido, ¿dónde queda la Secretaría de Comunicaciones? 28 de mayo del 2003, Kirchner había asumido el 25. Debido me mira, se saca los anteojos y me dice, y creo que es por allá, pero fíjate, averiguá.
La verdad que nosotros nos hicimos cargo como generación de un país que estaba complicado, de un país que hasta tenía dudas de si seguía siendo país, y pusimos un satélite en órbita. Y como eso nos emociona, yo me quiero ir con ese conteo, porque ese día, como con el gol de Maradona, el país se paralizó. Con el gol de Maradona, cuando el que salió dijo Jorge Bergoglio, ¿te acordás que dijo Jorge Bergoglio? Y con esto el país se paralizó para nuestra generación. Para otras generaciones, obviamente con el 17, obviamente con muchos otros acontecimientos trascendentales. Pero para nosotros, el país se paralizó 3 veces. Con el gol de Diego, cuando dijeron Bergoglio es el Papa, y cuando escuchamos esto, que nos generó ese orgullo de decir argentino hasta la muerte. A ver cómo fue. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Bueno, muy bien. La emoción que vivimos la seguimos viviendo. Queda para nuestras generaciones, queda para lo que teníamos que hacer, quedó para la posteridad. Esta fue la historia de la SAT, esta fue la historia del SAT PP 01, esto fue la historia de cuando un pueblo decidió ponerse un objetivo y lo cumplió.